Hola, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por venir. Esta tarde vamos a dar inicio a una mesa redonda cuyo tema será identidad, cultura y migraciones. Esta mesa se produce en el marco de la colaboración de la Residencia de Escritores de Malva, del Departamento de Literatura del Museo y la Escuela de Otoño de Traducción Literaria, organizada por el Instituto de Educación Superior de Lenguas Vivas, que comparten la misión de construir puentes entre escritores, traductores académicos que viven en Argentina y aquellos pares que viven en el exterior, que tal vez producen en otras lenguas, en otros contextos culturales. Es la segunda actividad, la segunda mesa que organizamos en conjunto. De esta mesa participarán Gianna Molinari, escritora suiza, cuya novela Anything Could Happen Here toca de cerca el tema de la migración en Europa. Vive en Zúrich, donde es cofundadora del grupo de acción artística Literature for World Events, que tiene objetivo de ayudar a los refugiados en Europa. Catherine Orr, nacida en la ciudad de Londres, que fue docente de la Universidad de East Anglia y publicó el libro de cuentos Lightbox. Su cuento Disappearances, que transcurre en Buenos Aires, será traducido por la Escuela de Otoño de Traducción en los próximos días. Cynthia Rimsky es escritora, nacida en Santiago de Chile, que desde 2012 vive en Buenos Aires. Cynthia ha publicado entre otros libros Postes Restantes, Los Perplejos, Ramal, El futuro es un lugar extraño, y su literatura está marcada por los viajes y los desplazamientos entre países y culturas. Katia Pizzi, que es doctora en filosofía, graduada de la Universidad de Cambridge, investigadora del Institute for Modern Languages Research en temas de memoria, identidad cultural y migración. Y Mónica Surmuk, que es investigadora principal del CONICET y codirectora de la Maestría de Literaturas en América Latina de UNSAM. Entre sus libros se cuentan Mujeres en Viaje, Woman in Argentina, Early Travel Narratives, Memoria y Ciudadanía, Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos, The Cambridge History of Latin American Women's Literature y La vocación es mesurada. Es editora de la serie Latin American Literature in Transition de Cambridge University Press. Bueno, todas presentadas. Les cuento que las escritoras tendrán traducción consecutiva, así que podremos escucharlas responder en su propia lengua y luego cada una será traducida al español. Y bueno, nuevamente les agradecemos la presencia y agradecemos a todas las instituciones que hicieron posible este encuentro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, estamos muy contentas de estar acá. Yo le quiero agradecer la invitación a Magdalena Rupe de Malva Literatura. Desde la Maestría en Literaturas de América Latina de UNSAM hemos venido haciendo todos los años eventos. Aquí tenemos una colaboración muy fructífera que además se traduce en una serie de proyectos que tienen muchos cruces con el tema del que vamos a hablar hoy, que son las migraciones, los refugios, los exilios y las identidades. Y desde la maestría también tenemos una colaboración con el Instituto de Lenguas Vivas, entonces estoy muy contenta de estar acá. Tenemos tres escritores extraordinarias, a Katia Pizzi, que es una académica que acompaña todo este proyecto, que es traductora ella también. Entonces, el formato que vamos a tener va a ser, vamos a empezar con Katia, que va a hacer una presentación más general para introducir el panel, y luego vamos a hacer, yo tengo algunas preguntas para las escritoras y después vamos a darles la oportunidad a ustedes también de participar con preguntas. Entonces, le paso la palabra a Katia y que bajamos un poquito las luces.
Thank you very much. And do I hold this or Oh, do no, I like to hold it. It's okay. my Madonna. It's okay. Well, thank you very much for this lovely presentation, and thank you very much, Cecilia Rossi, Lucila Cordone, all the friends that I made today, and I'm sure many more will come, and the organizers of Malva as well. And a very, very special thanks to Marina, who's just helped me tidy up. I have a short presentation in Spanish, a language I haven't spoken for 30 years, and Marina was kind enough, I was foolish enough to agree to speak in Spanish, and I promise I'll never do it again, but you'll be the judges. But you know, all the mistakes are mine and all the good things are from Marina. Okay, so the... Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer muchísimo la invitación de Malva y a la gente, a Lucila Cordone y demás organizadores por haberme invitado a participar. Quiero agradecer a todos su presencia y a Marina la ayuda en la corrección del texto. Hace 30 años que no hablo en español y me animé a decir que sí, ahora me estoy arrepintiendo, pero bueno, voy a hacer mi presentación en español. Thank you, Rossi. Okay, can we start with the first slide? Okay. Las lenguas nacieron para ayudarnos a comunicar entre nosotros. Por supuesto, las lenguas pueden también crear fronteras o límites para excluir o marginar. Las lenguas nos ayudan a leer el mundo que habitamos. Nuestros cuerpos también están programados para leer el mundo que nos circunda y de dejar una huella, una señal, un sentido, un significado en el mundo. Y son nuestras memorias las que dan forma a este sentido. Las memorias son emociones extendidas que se alargan sobre espacios y tiempos diferentes. Nuestros cerebros no crean el mundo, pero nuestros cerebros crean un mundo que tiene significado e importancia gracias a las memorias y representaciones que codificamos en este mundo. Son nuestras lenguas, nuestras culturas, nuestras literaturas que codifican nuestras memorias en el mundo, que las hacen legibles y que nos permiten compartirlas con nuestros hijos, padres, madres y vecinos. Sin embargo, como hay lenguas, hay también memorias que separan y dividen, memorias contradictorias y contestadas, memorias que, como dice John Foote, se fracturan, they fracture, they break, que se alinean sobre trayectos políticos, sociales, étnicos, nacionales diferentes y en mutua competición. Estas fracturas se imprimieron en las memorias históricas y culturales de la ciudad de Trieste y la caracterizaron históricamente y siguen caracterizándola. Trieste, those of you who don't, yes, there you have, as you can see, a city very much on the borders. Como pueden ver, es una ciudad que está bien en los límites. Hoy en día, Trieste marca la frontera entre Italia, Eslovenia y Croacia. Anteriormente, entre Italia y Yugoslavia, y antiguamente la ciudad se colocaba en el Imperio Austrohúngaro. Trieste y las fronteras adriáticas de Italia albergan comunidades de lenguas y culturas eslavas, esloveno en particular, cuyas identidades se desarrollaron en tensión, en contraposición a la comunidad hegemónica italiana. Los conflictos entre las mayorías italianas y las minorías eslovenas militaron históricamente contra interacciones y mutuas influencias entre las dos comunidades, a pesar de sus respectivas agendas ideológicas y culturales. Por ejemplo, los mayores intelectuales modernistas de Eslovenia e Italia
entre los años 1910 y 1920, es decir, Srećko Kosovel y Scipio Zlataper, persiguieron pensamientos proeuropeos. Sin embargo, las dos comunidades que Zlataper y Kosovel representaban estaban en mutua competición por el derecho a reclamar una identidad europea transcultural. Una identidad que hacía referencia a Europa, pero abstractamente, y no quería mezclarse con la cultura y el idioma y la identidad de sus rivales. Italia y Eslovenia fueron destinadas a una prolongada competición histórica. El fascismo italiano perseguirá a los eslovenos entre los años 20 y los años 40. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1943 y 45, la Armada Yugoslavia del general Tito va a ocupar la ciudad de Trieste y perseguir los italianos étnicos. Quizás las migraciones de hoy, que no son migraciones internas o de cerca, pero migraciones, lo contrario, desde el sur del mundo, de lejos, van a frustrar y quizás a transformar el paradigma de la contraposición indígena de las culturas eslovenas contra las culturas de Italia. Y hay una escritora que me gusta mucho, que se llama Lili Amber Laila Vadia. Vadia nació en Mumbai en 1966 y vive a Trieste desde 1986. Y Vadia nos presenta un caso muy interesante de una novelista y traductora que escribe en italiano, su lengua segunda. Su novela, che si intitola Come diventare italiani in 24 ore, diario di un'aspirante italiana, sobrepasa el paradigma postcolonial y al mismo tiempo sobrepasa el paradigma binario de no traducibilidad entre las culturas italianas y eslovenas, en busca de una traducción transcultural, dialógica, no subalterna, no jerárquica, siguiendo el sentido de Antonio Gramsci. No todos saben que Gramsci fue un lingüista sutil, que estudió lingüística con Matteo Bartoli, un ilustre glottólogo que provenía de Albona, la misma región de Trieste. Albona hoy es Labin en Croacia. Y Gramsci había reflexionado sobre las minorías en la isla de Cerdeña, de donde venía. Gramsci pensaba en las lenguas como intercambios paritarios, diálogos donde el interlocutor fuera considerado un igual social y cultural, en vez de un subalterno, en vez de un otro, another, en el sentido postcolonial de Omibaba. Es decir, las hermenéuticas de la globalización, la aparición de nuevas epistemes locales, van reemplazando los paradigmas culturales nacionales y lingüísticos de ayer, incluso los que están predicados sobre la injusticia y la prevaricación de comunidades, como la eslovena en Trieste, que fueron percibidas históricamente como ajenas, extrañas, incluso inferiores socialmente y culturalmente. Y voy a repasar este tema en el panel a la Feria del Libro el miércoles, con referencia a mis investigaciones sobre las identidades y memorias culturales, donde la transculturalidad presumida va a quebrarse, a fracturarse, como dijo Foote, en culturas, lenguas y memorias en competición recíproca. Tomando ventaja del discurso sobre identidades culturales y de las obras de mis distinguidas oradoras e interlocutoras de la mesa redonda de esta noche, voy a hablar un poquito
de memorias y migraciones, cómo se van configurando en Europa y en lugares de frontera como Trieste. Entonces, para concluir, voy a hacer referencia al proyecto BABE. BABE es un acrónimo que significa Bodies Across Europe, cuerpos a través de la Europa. Este proyecto es financiado por la Comunidad Europea y es conducido por la profesora Luisa Passerini, que es una amiga y colaboradora del Centro de Estudios sobre las Memorias Culturales que yo dirijo a la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres en el Reino Unido. BABE es un proyecto de historia oral basado sobre entrevistas y diálogos que se concentra sobre memorias y cuerpos, memorias intersubjetivas e intergeneracionales, memorias afectivas y emocionales de migrantes a través de Europa. Y como dice Sarah Ahmed, I quote, journeys of migration involve a splitting of home as place of origin and as the sensory world of everyday experience. BABE intenta formular preguntas, por ejemplo, ¿cómo se construyen y configuran nuevas memorias europeas dando la bienvenida, o como es mucho más típico, rechazando las memorias migrantes? ¿Cómo se construye un archivo de memorias migrantes y quién serían los aprovechadores de este archivo? ¿Cómo se construye un diálogo, una conversación entre migrantes y las comunidades de acogida? El título de este proyecto es Conversations, conversaciones. ¿Cómo se hace un diálogo? ¿Cómo interpretar los silencios, los vacíos, las ausencias, el olvido en las memorias? Eso me interesa en particular. He leído sorry, I have to break into English now. I read the wonderful story by Catherine, and it's all about silences and voids and absences. Leí el maravilloso cuento de Catherine y tiene que ver exactamente con eso, con silencios, con vacíos, con ausencias. Exactamente. Well said. ¿Cómo se transmiten las memorias, incluso traumáticas, y memorias entre las generaciones? ¿Okay? Este es muy importante para este país, para la cultura de Argentina también. Las así llamadas post-memorias. Marianne Hirsch has talked a lot about post-memories, las post-memorias, las memorias que pasan a través de generaciones. Y las así llamadas memorias prostéticas. Alison Lambert has talked a lot about prosthetic memories. Y cómo esas memorias se inscriben en los cuerpos migrantes. El proyecto BABE intenta abordar cuestiones importantes que están reconfigurando la identidad, la cultura y las lenguas europeas. Y voy a acabar. I stop now, and thank you for your patience. Muchas gracias. Creo que vamos a seguir porque esto nos da muy bien el pie para seguir con una pregunta que le quería hacer a Cintia. La literatura de Cintia está llena de estos viajes, de estos recorridos, en los que muchas veces, como es el caso de Poste Restante, todas las novelas de Cintia tienen centralmente un viaje, pero en Poste Restante aparece muy claramente esto de lo que hablaba Katia, que es el tema de cómo no se recupera la identidad, cómo la protagonista que empieza buscando una identidad, un lugar que está relacionado con la identidad, no lo encuentra, ¿no? Entonces quería que hablaras un poquito de eso. Bueno, yo estaba pensando, escuchando a Katia, y tengo una imagen, iba a hablar de otra cosa, pero mientras escuchaba a Katia tengo una imagen, pero es un poco personal, pero tiene algo literario, no sé. Pero bueno, en Poste Restante lo que me planteaba
era descubrir esa parte. Mis abuelos eran inmigrantes, llegaron de Polonia, de Ucrania, y bueno, países que sucesivamente fueron Polonia, Ucrania, Rusia. Y entonces nunca me contaron la historia de la familia, entonces la historia estaba llena de silencio y la idea era cómo contar esos silencios, básicamente. No me interesaba encontrar personajes vivos, no me interesaba encontrar parientes, terminar comiendo borsch un domingo, no quería eso, cómo correrse de ese lugar y de la nostalgia y construir más bien literariamente un relato, ¿no? Entonces, bueno, al final algo logré. Pero entonces ese personaje estaba en esa idea de buscar desde dónde decirse judía o no decirse judía. Y después escribí otro libro que se llama Los Perplejos, donde también como que continúe la pregunta. Pero después me ha interesado mucho más como la no identidad que la identidad. Y ahora viene lo personal. El otro día, o ahora, fue Pesaj, ¿no es cierto? Que es la fiesta donde los judíos celebran la libertad, la huida de Egipto y la liberación de los egipcios. Y entonces mi madre vino a la presentación de mi libro una semana antes y dijo que iba a traer los libros de Pesaj para celebrar Pesaj conmigo y con mi sobrino, que también está acá. Entonces yo le dije, pero que no era Pesaj. Entonces mi madre dijo, da lo mismo, pero bueno, hacemos Pesaj. Entonces lo único que trajo fue el rábano picante. Entre medio yo me enfermé, lanzamiento de mi libro, neurosis, me enfermé, me resfrié, entonces estaba medio en cama, entonces no compré las matzá, que sin matzá no hay Pesaj. Bueno, ya no tenía, tampoco rayé las beterragas para hacer la raíz picante. Y entonces más encima me sentí mal y estaba en cama. Estaba mi pareja, estaba mi sobrino, llegó mi mamá, nos acostamos todos en la cama y de repente mi madre trae el gorrito, el kipá y los libros de rezo que había metido en la maleta. Y entonces mi sobrino lo primero que dice, yo no me lo quiero colocar. Entonces mi madre dice, pero te lo tienes que colocar, eres hombre. Y él dice, no me lo quiero colocar. Y yo le digo, que no se lo coloque, pues. Y no se colocó el sombrerito, que sin eso no hay Pesaj. Pero como ya no había comida, ya estábamos en la cama, ya no había matzá, ¿cuál era la importancia? Entonces de repente me pasó el libro de rezo y a mí se me olvidó que había que abrirlo por detrás, lo abrí por delante. Lo que les quiero decir, y todo eso ocurrió, leímos, pero además conversamos sobre los palestinos, sobre qué era haber creado el Estado de Israel, sobre las matanzas de palestinos de los israelitas, de lo que era la utopía de una tierra, y de repente, bueno, terminábamos todo eso, qué sé yo, no me acuerdo cómo terminó la noche, pero lo más curioso es que cuando mi mamá se volvió a Chile, me contó que le preguntaron si quería celebrar Pesaj en un lugar donde lo celebra la gente que no tiene familia. Y entonces mi madre les dijo que no, porque ella había celebrado Pesaj. Y a mí me parece que eso, además de una liberación, tiene que ver mucho con la identidad. O sea, cómo descentrar la identidad y teniendo ciertas conversaciones que se entroncan en una tradición, pero que van para todos lados, que pueden diseminarse, ¿no es cierto? Y donde caben otras interpretaciones y sobre todo otras libertades, ¿no? Porque la identidad, a mí me parece que el problema es que tranca, aprieta y reprime en algún punto porque fija. Y es lo mismo que la memoria, también mis libros han ido de la memoria al olvido, buscando justamente, y eso coincidió con mi llegada a Argentina, buscando justamente más bien espacios de libertad y de deriva que de fijación. Y ahí venía la otra imagen de la que yo quería hablar, que era el agujero negro, que a todos nos impresionó bastante cuando salió en la primera fotografía del agujero negro, y a mí me llamó la atención que fuera tan literal. O sea, el agujero negro ya era un agujero negro, lo encontré increíble, o sea, insólito. Entonces, días después aparece un señor que manda la verdadera imagen del agujero negro, donde el agujero negro no se ve, sino que es una serie de gases, ¿no es cierto?, naranja, que tampoco son naranjas, porque le pusieron colores para la foto. Y entonces ahí pensé que la literatura justamente es cómo romper la literalidad, cómo romper el marco, y la literatura tiene que hablar de los gases y no del agujero negro, ¿no? Y eso tiene que ver con la identidad, me parece. Siguiendo con esta pregunta, quería preguntarle a Catherine
En el cuento, Catherine hace un gesto que es muy arriesgado y un poco valiente también, que es ubicar un cuento en Buenos Aires, que además se llama Disappearances, desapariciones, pero donde las desapariciones aparecen como en sordina, como fuera de escena, o sea, aparecen muy sutilmente, ¿no? Entonces le quería preguntar a Catherine, ¿cómo usa ella, cómo se anima a escribir sobre estos espacios y cómo usa estos umbrales para hablar de las experiencias? ¿Cómo el cuento como género le sirve para hablar de estos umbrales de experiencias? Thank you. For this story in particular, I was very excited at the opportunity the short form gave me for exploring a subject which was about what is said and what is unsaid. En este caso en particular, en este cuento, me interesaba la forma del cuento corto, que me permite de alguna manera presentar lo que se dice y lo que no se dice, lo que queda fuera. So what I find happens with the short story, and in the case of this story, it's a first-person narrative, a monologue, is that there's an opportunity to create a very compressed space. A mí lo que me parece es que los cuentos, y sobre todo este cuento en particular, que es un monólogo narrado en primera persona, nos permite poner la historia dentro de un espacio comprimido. And what happens in this compressed space, this fictional space, is the reader's sense and the writer's sense of what is being articulated and what is being withheld becomes more and more pronounced. Me parece que en este caso, estos espacios ficcionales comprimidos, lo que siente el autor y lo que siente el lector se ven más pronunciados, están más marcados. So in writing about the history I was exploring in Disappearances, what excited me was that the short form created a fictional space, a formal space, which was very much in tune with the subject I was exploring. A mí me parecía que en esta historia que yo quería contar, el tema que estaba explorando se adaptaba perfectamente a ese espacio ficcional formal, abreviado, corto. It's not always that as a writer you find a fit that works so well. No siempre encontramos como escritores algo que encaje tan bien, piezas que encajen tan bien como en este caso. And so what happened and what I found exciting as a writer was I started developing a character through voice, very much determined by voice. And como escritora en este caso lo que me gustaba era que en este personaje estaba verdaderamente determinado por la voz. And what happens with the first-person monologue form is one becomes aware of the character's constructedness, the sense of identity as presented, as curated. So this process of consciously or unconsciously, perhaps it isn't clear, a person self-narrativizing. Lo que me gusta entonces del formato del monólogo es que permite esta construcción, ese sentido de identidad en el personaje, que consciente o inconscientemente se va construyendo. And where you're talking about a history as charged as the history being explored here, that becomes very heightened, the choice the character makes about what to reveal of themselves. Y en una historia como esta, en una historia tan cargada como este cuento, ahí el personaje elige hasta dónde revelar, qué es lo que va a revelar de su persona. Al hablar en primera persona, ¿no? Al hacer un monólogo. Siguiendo, quería preguntarle a Yana, siguiendo un poquito con estas guías de lectura que nos dieron Cynthia y Catherine, pensar en el espacio, me parece que en tu trabajo está muy presente el espacio
que es este espacio compartido de una manera muy complicada por el lobo, el personaje del lobo, la mujer que es la guardiana, y este hombre, este refugiado, este hombre que está en este espacio del desecho. Entonces quería ver cómo te imaginabas ese espacio y la convivencia de todos estos personajes y de todos estos elementos en el espacio de tu texto. Ich spreche auf Deutsch. Vielen Dank fürs Übersetzen. Genau, also der Raum ist tatsächlich, war Ausgangspunkt des Schreibens in meinem Roman. Es gab zuerst diese Fabrik, die all diese Elemente, die jetzt genannt wurden, vereint. Es gibt diese Ich-Figur, diese Nachtwächterin, über die man nichts weiß. Das ist eine Figur, ich spreche weiter, du unterbrichst, das ist eine Figur, die eben genau keine Erinnerung mit in den Text bringt. Bueno, voy a hablar en alemán, muchas gracias. Sí, exactamente, el espacio fue un punto de partida para la escritura de mi novela. En primer lugar estuvo esta fábrica que reúne todos los elementos que estabas mencionando, y está este personaje, el yo, la narradora, que es que hace la seguridad allá y que no sabe nada y no trae ningún tipo de memoria a la trama. Genau, das ist ein unbeschriebenes Blatt, kann man sagen. Und das war für mich das Interessante, mit so einer Figur zu arbeiten, die keine Geschichte hat. Und dabei spielt dann der Raum wiederum eine sehr zentrale Rolle, inwiefern dieser Raum ihre Identität kreiert. Oder kreiert ist das, oder bildet, schafft. En un sentido, me parecía que era una especie de hoja en blanco, y me parecía interesante trabajar con este personaje que no viene con una historia previa, y entonces era justamente el espacio el que de alguna manera tenía que configurar esa historia, o por lo menos me preguntaba cómo este espacio crea o forma o configura una identidad. Und das fand ich vorhin sehr interessant, was du gesagt hast, diese Nicht-Identität, die sehr zentral ist für diese Figur. Und ich war da auch auf der Suche, dass ich eben nicht so repressive Bilder wollte auf eine Identität, die sich dann so festgefahren ist, sondern dass ich nach Möglichkeitsräumen suchte und nach Möglichkeitsräumen auch des Nachdenkens über Identität und wie sich die konstruieren kann. Y me pareció muy interesante lo que comentaste, esta idea de la no identidad, que es muy central en el caso de este personaje. Yo también estaba en busca de imágenes que no fueran así como represoras y que restringieran y construyeran y fijaran la identidad, sino más bien estaba en busca de espacios que abrieran posibilidades para reflexionar acerca de la identidad y del modo en que ésta se construye. Und da spielt dann der Wolf wiederum auch eine wichtige Rolle, weil das ist auch ein Tier, eine Figur, ein Charakter, den wir so gut kennen und der im Gegensatz zu dieser Ich-Erzählerin extrem viele Zuschreibungen, Identitätszuschreibungen hat. Wir kennen ihn aus Märchen, aus der Politik, also in der Schweiz, auch in Deutschland ist jetzt der Wolf kommt zurück, das ist großes Thema. Ich spreche weiter, das ist großes Thema. Einfach, dass es viele Identitäten, Geschichten, ja, der kommt real zurück nein, das ist gut. Bueno, y acá es donde el lobo, el personaje del lobo, desempeña un papel muy importante, porque este animal o este personaje, este carácter,
es algo que conocemos muy bien y que ya tiene como una serie de atribuciones que inmediatamente vinculamos con ese animal, a diferencia de la narradora que no tiene, digamos, ningún tipo de historia previa. Y esta idea, digamos, del lobo o de los lobos que están como volviendo es algo que vuelve a estar muy presente también en la política en Suiza, la idea del retorno del lobo. Und als dritte Figur, die auch in diesem Raum auftaucht, ist der Mann, der vom Himmel fällt. Eine Geschichte, die wirklich passiert ist in der Schweiz. Ein toter Mann wurde gefunden und es hat sich herausgestellt, dass dieser Mann ein Flüchtling aus einem afrikanischen Land ist, der in ein Fahrwerk eines Flugzeugs stieg, dann während der Reise erfror und als toter Mensch dann beim Landanflug hinunterstürzte. Y el tercer personaje que aparece aquí es el hombre, así llamado hombre que cayó del cielo, que remite a una historia real, a lo que sucedió realmente. Se encuentra a un hombre muerto y se descubre que fue un hombre que había entrado en el tren de aterrizaje de un avión, un refugiado, alguien que venía de África en busca de refugio y que cae, se congela y cae y es encontrado muerto, bueno, en este paisaje. Und bei dieser Geschichte, in der Geschichte geht es dann sehr, sehr stark darum, wiederum diese Identität zu rekonstruieren, was unmöglich ist, aber sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, was ist ein Mensch, was bleibt übrig, wenn er keine Geschichte hat, wenn niemand über ihn erzählen kann, wenn er namenlos, gesichtslos ist. Was macht das auch mit einer Gesellschaft, wenn sie auf so eine Geschichte, die keine Geschichte ist und doch eine Geschichte ist, mit dieser Sache konfrontiert ist? Y esta historia dentro de la historia también, entonces, perdón, la historia dentro de la historia, allí también se reconstruye una identidad posible y se plantea la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que hace a la identidad de un hombre que no tiene historia, que no tiene nombre, que no tiene rostro, del que no se sabe nada? Y cómo trabaja la sociedad con este tipo de historias que en algún sentido no tiene una historia, o sea, es una historia que a la vez no es una historia. Catherine, en el cuento el narrador es este hombre y hay una serie de mujeres marcadas por esta marca del rostro del que acaba de hablar Jana. O sea, me parece, quería hacerte una pregunta sobre la narración, sobre por qué la narración a través de la mirada de este hombre. ¿Cuál es la marca de estas mujeres que reconstruyen sus rostros? Es como, sí, o sea, the mark en el rostro en términos levinasianos, ¿no? O sea, como, claro, visage en francés, ¿cómo? Sí, el rostro, o sea, the face, but also as a mark of otherness and this limit. Que estas mujeres, me parece... como marca de otra edad. Entonces me parece que el personaje más intrigante del cuento, por supuesto, es la moza, ¿no? Que está marcada por esta marca en el cuerpo que no vemos, que es la marca, la cicatriz en la mano, y después todas estas mujeres que quieren intervenir el rostro y la mirada de él, de estas mujeres. O sea, ¿cómo elegís este personaje para que sea el narrador? ¿Y qué te permite decir sobre todas estas mujeres y sobre la situación, este espacio que querés construir? Thank you. Yeah, that's one. That's a lovely question. Qué linda pregunta. The relationship that
the character has. The character's a plastic surgeon, and the relationship that he has had with many women is about visual constructedness, about identity in that respect. La relación que ha tenido este personaje, el personaje es un cirujano plástico, entonces la relación que ha tenido con las mujeres tiene que ver con esta construcción visual de las mujeres. There's a sense in which the choice he's made as a professional, he trained as a surgeon, the choice he's made to work specifically with facial construction or facelifts is one that is in tune with the way that he navigates the world. La decisión que él tomó, la elección que hizo de su profesión, siendo cirujano, cuando decide dedicarse a la cirugía estética y especialmente del rostro, tiene que ver con la elección que hace de cómo ir navegando por el mundo. So his personal history and his professional history are attuned, and he has spent the vast proportion of his life engaging with the world in a very carefully edited way. La elección que ha hecho entonces, tanto en lo personal como profesional, están muy afinadas, están muy alineadas estas dos elecciones. In a very carefully edited way. Y es una relación que tiene entonces con el mundo muy editada de alguna manera, muy cuidadosamente editada. And what interests me in writing, in general and in short stories in particular, is really looking quite forensically at moments of interaction where people come together, or there are meeting points at boundaries, so dialogue between people or between cultures, threshold moments where there's an opportunity for challenge and for change. Lo que a mí me gusta de la escritura, y sobre todo de la escritura del cuento corto, es que me permite tener esta mirada casi como forense de las interacciones, de los límites, de los puntos también de encuentro, de alguna manera de los que son los umbrales que nos dan estas oportunidades. So what I was looking for in writing this story was pushing the character of the surgeon towards a moment where his narrative, his self-narrative, would be challenged and might in fact collapse. Lo que a mí me interesaba en este personaje en particular, en este cirujano, es presionarlo hasta llevarlo a un punto en que la narrativa que él viene teniendo, su narrativa, termine siendo cuestionada, desafiada, y hasta llevarlo a un punto de colapso. And so we come to the waitress, the unbeautiful waitress, and his encounter with a woman in a very different way for perhaps the first time, I think, in his life. Lo que me interesaba mucho del personaje de la moza, primero que es una moza que no es bella, y es el primer encuentro de este tipo que él tiene con un personaje de esta naturaleza, es el primer encuentro que tiene con una mujer que sea de este tipo. And he studies her face as if it's a new language. Él estudia el rostro de la moza casi como si fuese un nuevo lenguaje. And something I love about short stories is you don't know exactly where they take you. And with this story, as with many of my stories, I was keen to finish with an ambiguity about where this particular process had left the surgeon. A mí si algo que me gusta de los cuentos es que uno no sabe a dónde lo van a llevar, y en este caso en particular me gusta esta ambigüedad con que termina, porque terminamos no sabiendo dónde termina el cirujano, en qué va a terminar. And perhaps the last thing to say is it was very important that there was a sense of an opportunity. He'd had an opportunity. Y una cosa que para mí fue muy importante acá, que estaba este sentido de oportunidad, de que él tuviera una oportunidad, que tuvo una oportunidad. Le quiero preguntar a Yana cómo se transforma este hecho real en novela
y qué importancia tienen todas las tecnologías de la visualidad que aparecen en la novela, como el tema del video surveillance que aparece en Bastardilla, la mirada, el control, las fotos, las fotocopias y también tus propios dibujos que aparecen en el texto. Genau, vielleicht beantworte ich die zweite Frage zuerst. Im Roman gibt es Fotografien und Zeichnungen. Es gibt unterschiedliche Typografien und das sind, für mich sind es eigentlich Werkzeuge für diese Ich-Erzählerin, wie sie ihre Welt kreieren kann, wie sie sich ein Bild von der Welt machen kann und auch Teil werden kann oder teilnimmt, indem sie etwas zeichnet, kann sie sich der Welt nähern oder dem, was sie beschäftigt, was sie sieht. Voy a comenzar con la segunda parte de la pregunta. Sí, efectivamente en el libro hay fotos, hay dibujos, hay diferentes tipografías y todo eso yo lo concibo como herramientas para la narradora en primera persona que tienen que ver con la imagen que va construyendo del mundo. Por un lado, con el mundo mismo que ella va armando y la imagen que se construye de ese mundo, y también una manera en que ella forma parte de ese mundo, una manera de aproximarse a este mismo mundo. Genau. Und ein Teil von diesen Dokumenten oder von diesem Fremdmaterial oder wie immer man das nennt, sind Zeitungsartikel, und da kommen wir vielleicht zur zweiten oder zur ersten Frage, wie kommt das Dokumentarische ins Literarische, und das ist sehr eng gekoppelt an diese Geschichte des Mannes, der vom Himmel fiel. Y en una parte de estos documentos, uno podría decir que son como un material extraño de alguna manera en la novela, en parte son artículos periodísticos, y así llego a la primera pregunta que tenía que ver con cómo se pasa de los documentos a lo literario, al espacio literario, y eso a su vez está íntimamente ligado a la imagen del hombre que cayó del cielo. Und das Dokumentarische war Ausgangspunkt, das hat etwas ausgelöst in mir, dass ich darüber literarisch schreiben möchte oder mich dem literarisch nähern möchte. Und dieser Weg dann, dass das wirklich für mich Literatur wird, das ist ein langer Prozess, das ist eine Annäherung im Schreiben, wo ich selber dann wie diese Ich-Erzählerin verschiedene Werkzeuge habe. Y estos documentos, todo este material documental fue efectivamente un punto de partida para la escritura, desencadenó algo en mí que hizo que yo quisiera escribir en términos literarios sobre esto. También tiene que ver entonces con el camino que me llevó aquí a la literatura, que fue un proceso muy largo, un proceso de aproximación, en el cual yo me encontré también utilizando diversas herramientas de la misma manera en que las utiliza la narradora. Und dafür, da möchte ich gerne das Bild wieder aufgreifen von diesem schwarzen Loch und den Gasen. Und ich glaube, dass ich gelesen habe, dass dieses schwarze Loch auch nur sichtbar wurde, weil es von unterschiedlichen Kameras überhaupt fotografiert. Also von unterschiedlichen, es sind eigentlich ganz, ganz viele Bilder übereinander, die überhaupt dieses Bild ermöglichen. Y para eso quisiera retomar la imagen que trajiste del agujero negro y de los gases, porque por lo que leí, el agujero negro solo es visible gracias a que se tomaron una serie de imágenes que están como superpuestas de diferentes cámaras. Also ich weiß auch nicht, ob es Bilder sind oder vielleicht nur Berechnungen, aber dass es aus vielen Teilen zusammengesetzt erst etwas Sichtbares wird. Und ich glaube, das ist ein Motiv, dem ich sehr, sehr stark nachgeschrieben habe in diesem Buch, dass aus vielen verschiedenen Teilen erst Identität werden kann oder die Idee von Identität, und dass immer
Möglichkeitsräume parallel stehen, was jemand sein kann, wo jemand, wie sich jemand sieht, wer wie auf jemanden schaut. Y puede ser que se trate de imágenes o que solamente se trate, de cálculos. La cuestión es que todo esto junto, recién la combinación de una suma de imágenes o cálculos llevan a volver visible o a constituir una imagen. Y eso es un motivo que está muy presente en mi libro, la idea de que solo la suma de muchísimas partes construyen una identidad y que hay espacios que ofrecen posibilidades en simultáneo o en paralelo acerca de lo que alguien puede ser o cómo es visto o cómo alguien ve a otra persona. El libro que acaba de salir de Cintia en Buenos Aires, que se llama Los Perplejos, había aparecido en Chile hace unos años. Nosotros desde acá llegamos a este libro después de haber leído los otros libros de Cintia, y en este libro hay dos viajes paralelos, pero que no se juntan, ¿no? Uno es el viaje de Maimónides, del filósofo, que es un viaje, es un exilio, es un destierro, donde además él, además de preservarse, lo que busca principalmente es lograr escribir una obra, ¿no? Y después está el viaje de la biógrafa, la que quiere escribir una biografía de Maimónides con una beca del gobierno chileno y que va haciendo otro viaje. Entonces, quería preguntarle a Cintia, hay varias preguntas. Una la tenemos en común, que son estas feministas que escribimos biografías de hombres, ¿no? Y la otra es el tema de estos recorridos, que son recorridos en búsqueda de escribir una obra, pero que la relación entre la tierra y la obra, el espacio y la obra, el exilio y la obra nunca es absolutamente visible. Respecto a la primera pregunta, a mí siempre recuerdo una frase que leí de la Clarice Lispector, que no tengo idea dónde la leí, ¿no? Donde ella decía que cuando ella escribía no se sentía ni hombre ni mujer, y yo me sentí muy identificada. Y cuando escribí de Maimónides, también yo no escribo de un hombre, escribo como de un lugar o de una posibilidad. A mí lo que me interesaba era cómo alguien quiere ser sabio. Eso era lo que a mí me interesaba. Entonces me daba lo mismo en ese momento que fuera hombre o mujer, sino que yo veía muchos héroes, pero quería eso, ¿no? Un héroe que quiere ser sabio, pero además quiere ser sabio para sacar a su pueblo de la esclavitud, de la represión, pero además quiere sacar al pueblo con la lectura, con la interpretación. O sea, la idea que si uno interpreta de otra manera, el mundo cambia. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y por otro lado, a muy corto andar, me di cuenta o me contaron que la historia que yo estaba leyendo sobre Maimónides no era real. Eran bastantes inventos sobre cómo alguien de esa época podría haber. Entonces también como que le empecé a perder el respeto a la historia y empecé a leerla desde donde yo podía leerla, porque en realidad no iba a estar 3 años estudiando la Edad Media. No está en mí, o sea, prefería viajar. Y entonces lo que hice fue una trampa. Y lo que hice fue ponerle túnicas, ponerle tapados a los personajes que esta escritora, que quería escribir sobre Maimónides, que está en una permanente crisis con la historia, con la religión, con todo, con la sabiduría, con todo, le ponía estos hábitos a la gente que iba encontrando en el camino. Porque en realidad en mi escritura, y por eso la idea del trayecto, lo que más me interesa en realidad es el otro, son los otros. Cómo las otras personas habitan, cómo se relacionan
con sus oficios, generalmente no tienen nombre, son la pianista, el vendedor de fruta, cómo esas personas en ese espacio, en esos trayectos, tienen y construyen una sabiduría. Y entonces me parecía que había una posibilidad en, por una parte, construir esta historia, esta lectura de lo que podría haber sido la vida de alguien que quiere ser sabio, y por otro lado, el viaje de una mujer por un mundo en el que no encuentra la sabiduría. Y los únicos lugares donde encuentra sabiduría son en estas personas, en estas acciones, en estos hechos que va conociendo. Esa tensión me interesaba, porque no creo en la Edad Media, ¿no? Creo que podía construir una Edad Media en cada lugar, ¿no? O sea, transponer, y por otro lado, a la Edad Media llevar a esta escritora con su incredulidad también. Magdalena, ¿te parece que le pidamos a las escritoras que lean unos minutos? No, si no me voy a hacer como en las clases. Quizá, ok, empieza. No, Ich mache meinen Rundgang. Die Lampen erleuchten nur gewisse Teile des Geländes. In den dunklen Ecken ahne ich den Wolf oder viele Wölfe zugleich. Ich gehe um das L-förmige Gebäude herum, streife mit dem Lichtkegel der Taschenlampe die unteren Fensterfronten, leuchte an die oberen Fensterfronten und vom Gebäude weg in die Dunkelheit. Danach gehe ich die anderen Gebäude ab, die Produktionshallen und die Lagerhalle. Ich suche die aufgestellten Tellereisen, stelle mir dabei vor, was das für ein Anblick wäre, wenn tatsächlich ein Wolf sein Bein eingeklemmt hätte. Ich gehe zu dem Stück Boden, wo die Fallgrube ausgehoben werden soll. Ich beginne, das hohe Gras und Gestrüpp, den Löwenzahn auszureißen und merke schnell, dass ich hier für eine Hacke brauche, noch besser einen Spaten. Ich beschließe, erst morgen mit dem Graben zu beginnen. Auf dem Rückweg komme ich bei den Containern vorbei. Dort liegt eine tote Ratte. Ich eile zur Halle, hole meine Kamera und dokumentiere meinen Fund fotografisch. Am nächsten Morgen suche ich den Chef und zeige ihm das Bild. Was soll das? Er schaut auf das Bild und kneift dabei ein Auge zu. Die erste Spur vom Wolf, sage ich, und kneife automatisch auch ein Auge zu. Was ist das? Der Chef tippt auf das Papier. Eine Ratte, der Wolf muss sie gerissen haben. Ein Wolf reißt Ratten, sieht ganz danach aus. Diese Bestie lässt einem nicht einmal die Ratten. Eigentlich wollte ich den Wolf in ein etwas besseres Licht rücken, indem ich ihn dem Chef als Rattenfänger präsentiere. Anscheinend ist es mir nicht gelungen. Deshalb sage ich schnell, dass es auch eine Katze gewesen sein könnte, ein Vogel, ein großer mit großen gelben Krallen oder eine andere Ratte, dass ja noch kein Wolf in die Fallen gegangen sei, dass nur einer ihn gesehen haben will und dieser eine sei der Koch, der durchaus vertrauenswürdig sei, der aber auch schon mal was versalzen und sich in den Finger geschnitten habe, nicht, dass man behaupten wolle, er sehe schlecht, aber er habe sich auch schon besser gesehen. Und dass man manchmal Dinge übersehe oder falsch sehe, das sei ja menschlich. Dafür könne ja keiner was. Der Chef sagt erst gar nichts, dann sagt er, dass ich weiterhin aufmerksam sein solle. Ich sage ja und fühle mich als Verräterin, die den Koch anschwärzt, um einen Wolf zu retten. Ich beschließe das nächste Mal, wenn ich in der Kantine esse, das Essen zu loben. Vielen Dank. Muy bonito el sonido. El puente que nace en la calle principal de Ljubljana me conduce al otro lado del río por una calle empedrada que va serpenteando la colina. Subo los escalones de piedra, cruzo el foso, entro por la puerta del castillo. Se ve tan real el lugar al que me transportaban los libros desde mi cuarto en casa de Moira.
Cuando me dejaban sola, bajaba los cojines de la cama a la alfombra amarilla. Estaba de moda alfombrar el parqué. Como el esposo de Moira no ganaba lo suficiente, la abuela consiguió que una amiga millonaria le vendiese los pedazos de alfombra que sacó de su piso para colocar una nueva de pelo largo que importó de Estados Unidos. Un día volví de la escuela y en vez de las vetas nostalgiosas de la madera que brillaba con la enceradora, encontré una alfombra amarilla salpicada de manchas y raspones causados por vidas que no eran las nuestras. Sobre esta alfombra colocaba los cojines en los que me hundía a leer las novelas que sacaba de A3 cada 15 días de la biblioteca de Providencia. La reverberación de las palabras permanecería en el cuarto hasta que escuchaba la furgoneta Isaria que manejaba Moira. Entre la calle y el garage disponía del tiempo justo para marcar la página y esconder la novela bajo la cama. Moira olfateaba que había pasado la tarde leyendo y, preocupada de que yo le saliese demasiado literaria, se sentaba en la cama, no sin antes devolver los cojines a la colcha rosada para contarme el bonito paseo, la rica comida y lo mucho que habían reído. Intentaba decirme que la vida era para vivirla y no para leerla. Por esa razón, cuando me quedaba leyendo estaba encerrada. En cambio, cuando ella tejía, disfrutaba de una tarde tranquila. A fuerza de observarla, había descubierto que tejer le permitía mostrarse ocupada mientras elaboraba complejas fantasías en las que pisaba alfombras de pelo largo que conducían a castillos lejanos y exóticos. Era tanto lo que disfrutaba su imaginación tejiendo que nuestros armarios se llenaron de chombas, chalecos, faldas, calcetines, bufandas. Ahora que miro la ciudad desde el castillo que conocí en palabras, lamento no haber traído un gorro de lana para no tener que bajar tan pronto a causa del frío. The beginning is simple enough. I find myself in the park due to a sudden and overwhelming urge to go to the museum. People speak of the shock of retirement. They warn of the possibility of profound depression. However, this is not something I expect for myself. The life I have built here over the years keeps me more than occupied, regardless of work. And so it comes as a surprise to me, this nervous and shifty feeling on waking. It is as if I can only sidle up to the day, like a neurotic suitor. My restlessness increasingly translates itself into abrupt impulses. To put it bluntly, an urge presents itself much in the manner of the need to urinate or defecate, and demanding immediate action. It is due to just such an impulse that I find myself on the steps of the museum at an absurdly early hour, without any real justification for being there. The museum, established many years ago, and in part with my family's money, houses a moderate collection of European art, mostly paintings, some sculpture, in a building of national importance, warranting both attention and preservation. It is a while since I've been there, not since '93 perhaps. It is closed, of course. Everywhere is closed at this time of day. I consider my options. I could return to the apartment. Carolina will be there soon enough to make my coffee and breakfast. However, I've woken to a clear sky and it remains fine. It has been neither a long walk nor an unpleasant one, passing through the park. Under the circumstances, I decide to walk on. The jacarandas are coming into bloom. It is spring and early enough in the day to find some moments of peace before the city's traffic starts spewing noise and fumes. I find myself gravitating to the edge of the park in the hope of locating a newspaper stand before heading for home. It is odd how places local to us can remain invisible for so long, until one day they simply present themselves. The cafe sits directly on the corner of what is, by day, a busy avenue. It is set back, however, separated by railings, a broad curve of paving stones, and the beginnings of a long colonnade. I cross the avenue and look in. I see a mahogany bar and small round tabletops. There is no one in sight. I try the door. It opens. I enter and take a seat. From my table I can see the park opposite, with its careful beds of colour, its gravelled paths and ornamental fountains.
As I wait, I watch light enter through the deco windows that overlook the colonnade. I watch greens and reds and blues from the stained glass play across the black and white tiling on the floor. They meddle with its orderly geometry. I glance up and see a woman standing behind the bar. I have not been aware of her. She wears a pressed white shirt, a long black apron tied tight about her waist. Cafecito, por favor. When she serves me, I notice her hands. Bueno, la verdad, todo el encuentro ha sido extraordinario. Yo tengo más preguntas, pero me gustaría darles la oportunidad que ustedes hagan preguntas o si quieren seguir hablando de alguno de los textos, lo que quieran, o hablar de los temas de fondo. O sea, me parece que esto además es muy pertinente que lo hayamos hecho en la biblioteca. Ha sido una verdadera reflexión sobre la literatura y fue maravilloso además escucharla. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. I read your story and quickly because I only had a chance to look at it a few moments before this event, so I didn't look at it with detail. But I wondered how you, a young female, was able to impersonate this older, retired surgeon that seemed so sketchy and in some ways removed and somewhat sexist as well. So what was that? How did you transform yourself? Does that just come to you from the air, as some authors tend to say? ¿Todo el mundo entiende inglés? Bueno, quiero hacer una pregunta sobre el cuento del que hablábamos. Tuve la ocasión de leerlo medio a las apuradas durante el día de hoy, preparándome para venir a este evento, así que lo que quisiera preguntarte es cómo pudiste ubicarte, corregime si me equivoco, en el lugar de siendo mujer y joven, cómo pudiste ubicarte tan claramente en el lugar de ese cirujano entrado en años, ya jubilado, un poco sexista, que aparece como el personaje principal. Thank you. That's a lovely question. You know, I'm not sure. The best answer that I can give is that I approach writing most often through character, and character is something that very often comes through small details initially, and then in the writing through rhythm, and in this story specifically through voice, and very, very slowly a landscape emerges for the story. And Bueno, no lo sé muy claro. Yo me acerco a la escritura habitualmente a partir de los personajes. Y el personaje es el que me va trayendo los detalles y luego va imponiendo el ritmo, y a partir del ritmo llega la voz, la voz en este caso del cirujano. But I do think in writing in general, one of the interesting things is with any encounter with a character, you're exploring such complexity. We've been talking so much about identity, and I'm constantly fascinated by the degree of fluidity involved in anyone's identity, a fluidity that is relevant moment to moment, day to day, depending on a character's mood, depending on the weather,
how much sleep they had. The more one gets away from labels as a writer, whether you're thinking I'm writing a man or a woman, Cynthia was talking about this earlier, that that's not the way that I approach character. I'm trying to enter a texture of their life. Sorry, long. Bueno, yo tengo como un encuentro con los personajes y con su complejidad, y lo que he notado es que hay una gran fluidez entre los personajes y en la identidad. La fluidez que tienen los personajes me lleva a determinar su identidad, que puede ir cambiando día a día, que depende muchas veces del estado de ánimo que tiene en ese día el personaje, puede depender del clima también, y de alguna manera me voy alejando de otras cosas y acercando, diría, a la textura de ese personaje. Thank you. Thank you. Hola, una pregunta para Cynthia. Sobre lo que dijiste sobre poste restante, me impresionó mucho esto de querer correrte de la nostalgia y, si no te interpreté mal, constituir un relato literario a partir de los silencios, ¿sí? Mi pregunta es, ¿con qué llenaste esos silencios? Y si al hacerlo estabas buscando tu propia autoetnografía o tenías otro propósito. No, tenía otro propósito, como que en un momento el texto se separó completamente de la autoetnografía, como tú dices, y empecé a encontrar el lenguaje, ¿no? Empecé a trabajar básicamente, y que es lo que hago ahora mucho, que es la idea del lenguaje, el juego del lenguaje, hasta dónde puede llegar, las resonancias, las evocaciones, juegos de montaje. Me empecé a interesar cada vez más por los procedimientos literarios, más que por el contenido mismo de la historia, y básicamente por volver a la textura del lenguaje o a la poética del lenguaje, sacarlo de esta cosa informativa, sacarlo de esta cosa que nos remite tan a lo literal, ¿no? Tratar como que el lenguaje explote un poco y evoque, y dejar como textos abiertos donde tú te puedas meter y te, como lector o lectora, y más bien te resuene tu propia experiencia, ¿no? Sea como más una guía como para perderte o encontrarte en ese sentido. Gracias. Les voy a hacer una pregunta a las tres, porque me parece que las tres trabajan de un modo, hay algo que las une, que es esta curaduría de las historias. Catherine usó la palabra curaduría. Las tres trabajan desde el lenguaje, claramente, trabajan como con diferentes ocasiones, hay diferentes razones de ser de la historia, pero la historia en realidad explora otras zonas, ¿no? Explora espacios y explora, o sea, yo creo que las tres trabajan desde cómo el lenguaje puede dar cuenta de ciertas zonas fronterizas, ¿no? De ciertas zonas liminales. Pero en los tres casos hay como un disparador, al menos yo veo un disparador en los tres casos. Entonces quería preguntarles a las tres, creo que Cynthia ya un poquito lo ha dicho, cuál fue su disparador, pero quería que me contaran un poquito cómo fue la curaduría de la historia. Also ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich gebe eine Antwort auf die Frage, die ich verstanden habe.
Also ich glaube, was Cynthia gemeint hat, dass die Sprachtextur sie interessiert, ich glaube, da kann ich sehr gut mitgehen. Ich glaube, das ist auch etwas, was am Schluss bleiben muss, das Gefühl, dass da die Sprache all diese Seiten füllt und natürlich Geschichte erzählt, aber dass sie eine Präsenz hat als fast schon eigene Figur. Bueno, no sé si terminé de entender bien la pregunta, pero voy a dar una respuesta. Me interesa lo que comentó Silvia de la textura del lenguaje. Eso es algo que me interesa y que me parece que puedo entrar como en tomar ese camino, esa misma línea, porque me parece que lo que tiene que quedar al final es que el lenguaje va como llenando las páginas, también cuenta una historia, pero de alguna manera el lenguaje es lo que termina teniendo una presencia. Und was die Grenzen anbelangt, das ist von Motiv oder von der Thematik her der Ort, der mich am meisten interessiert, was genannt wurde, die Schwelle. Also was ist da, wo die Grenzen aufeinander kommen. Und es sind in diesem Roman sehr stark auch die Frage, wie kann Bild und Text ineinander greifen, was sind da die Möglichkeiten, die Räume, die da aufgehen, wenn diese Elemente aufeinander kommen. Y con respecto al tema de los límites, de las fronteras, eso también me parece que ahí el motivo o la temática que más me interesa es la que tiene que ver con estos espacios como umbrales, allí donde una frontera se topa con otra frontera, y la pregunta en la novela también es cómo cómo se constituye, digamos, cómo se relaciona la imagen con el texto, qué tipo de espacios abre este tipo de relación entre texto e imagen. Yo creo que la pregunta también apunta a otro elemento en el contexto de la traducción, porque más allá de la traducción como ejercicio de querer facilitar la comunicación, tenemos que pensar en los millones de personas que viven la vida cotidiana en otro idioma, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece, y en los tres textos aparece esto, son estos personajes que ya no se pueden contar en su propio idioma, ¿no? En el caso de Yana, este personaje en realidad es leído desde el color de su piel y desde esta situación muy irregular que cae a un campo, ¿no? O sea, el lobo tiene un lugar más históricamente determinado en la historia que este personaje. Entonces me parecía que hay algo de la traducción como ejercicio, que es un ejercicio extraordinario al que las y los participantes de la escuela van a dedicar una semana, pero además que es este mundo donde estamos traduciendo continuamente, y esta situación además de despojo, de falta que implica tener que vivir en otro idioma, ¿no? O tener que vivir en múltiples idiomas o en los cruces de los idiomas como hablaba Katia, ¿no? Estos restos que van quedando. Entonces, eso me parece que era un hilo común también. Bueno, yo no las he leído a ellas dos, pero me da la impresión que también, y en sentido, también me agrego eso, que es como partir de ciertos hechos documentales, y la idea es cómo hacer el tránsito de eso documental para que sea leído de otras maneras que lo documental, que lo real, que los medios no pueden hacer, y que en ese sentido la literatura aportaría una manera de interpretar estos hechos o esta situación o estos personajes documentales
que el lenguaje oficial o estatal o burocrático no es capaz de dar cuenta en términos de empatía o en términos de apelar a otras sensaciones, a otros sentimientos, a otras emociones que la literatura sí puede abrir todavía. Yes, something that's striking me is in the negotiation of conflicted space in literature, however you might be exploring that, there is also the opportunity for dialogue, and where you are writing about these threshold or liminal spaces, there is a very strong charge of potential, which is one of the things that's so exciting about translation, that these are spaces of great energy and possibility. So there is, out of an ambiguous literary space, that there can be a flourishing which involves both uncertainty and also great generation. It's very generative. Hay algo que a mí me sorprende mucho que tiene que ver con la negociación en los espacios conflictivos de los que hablamos, estos espacios en la literatura que nos proveen muchísimas oportunidades. Estos espacios liminales tienen un potencial de generar mucha tensión y luego eso da lugar a las posibilidades. Por eso es que digo que estos espacios literarios son ambiguos, pero al mismo tiempo es en esa ambigüedad donde puede florecer la literatura y todos estos terrenos que exploramos. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, vamos. ¿Querés? Bueno, no sé si alguien se quedó con ganas de preguntar. Si no, bueno, les agradecemos a las autoras, a Catherine Orr, a Katia Pizzi, a Mónica Surmuk, Cintia Rimsky y Gianna Molinari por esta mesa redonda, y desde luego las traductoras que han hecho un trabajo formidable, por esta mesa, por estas conversaciones, estas reflexiones sobre el tema de la identidad y la cultura de la migración. Los invitamos a dialogar informalmente y seguramente después, ahora en el cierre de la mesa. Muchas gracias por venir. Gracias a todos.